Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es domingo 20 de febrero del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula ¿Por qué se necesitan sacrificios? Aunque pareciera una pregunta con una respuesta bastante conocida, sin embargo es muy importante y pertinente reflexionar y andar en dicha pregunta. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? El sacrificio de Jesús tenía el propósito de ofrecer el perdón de los pecados a todos los que se encontraban bajo la vigencia del primer pacto, como una ratificación de la promesa a la cual apuntaba y señalaba. Y por supuesto, ya en el nuevo pacto ese sacrificio era una garantía de nuestro perdón por nuestros pecados. Notemos ahora lo que significaba un pacto en el antiguo cercano oriente, para que podamos comprender por qué se hacía necesario un sacrificio. En primer lugar, un pacto para ellos en ese tiempo era algo serio, porque implicaba el intercambio de promesas bajo juramento y todo ello debía ser recíproco. Y ese pacto conllevaba en sí un castigo por parte de los dioses si alguna de las partes incumplía. Y muy a menudo estos pactos se ratificaban mediante el sacrificio de animales, y el sacrificio de esos animales incluía dividirlos en partes y caminar entre esas partes, porque los que conformaban el pacto, para que los que conformaban el pacto estuvieran conscientes de que eso servía como una señal de quien incumpliría el pacto habría de correr la misma suerte que los animales. Notemos el siguiente ejemplo de tal situación que nos menciona la Escritura. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso la mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En realidad fueron 430 años. Más bien a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río grande del río Éufrates. De acuerdo al contexto del pacto, las cosas eran bien claras. Se establecía que quien incumplía el pacto habría de morir. Habría de haber derramamiento de sangre. Por eso el apóstol Pablo dijo en la carta a los Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, no puede haber perdón de los pecados. Pero el dilema llega cuando el pueblo de Dios rompe el pacto, incumple el pacto. Tenía que morir el pueblo, pero el Señor amaba a su pueblo. Sin embargo, no podía pasar por alto la transgresión de su santa ley, porque de esta forma dejaría de ser un Dios justo y verdadero. Y para cumplir con la justicia que la ley exigía, y para seguir manifestando su amor al pueblo, nuestro Dios pone en práctica el misterio que por mucho tiempo estuvo oculto para el ser humano, y era el maravilloso plan de salvación, diseñado desde antes de la fundación del mundo, y encerraba un gran misterio que era la encarnación de Jesús para morir por el pecador y satisfacer la demanda de la justicia de la ley, pero también darnos esperanza de vida eterna a todos los pecadores. Jesús iba a defender la santidad de la ley, pero al mismo tiempo salvar a los transgresores de la ley, y eso solo era posible por medio de un sacrificio.
del sacrificio de Jesús, es decir, por medio de la cruz. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Queridos amigos y hermanos, damos gracias a Dios porque no escatimó a su propio Hijo para darnos salvación. Damos gracias a Cristo Jesús, que no tuvo como objeción ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.